vamos a entrar de lleno en la conferencia y en el tema. Si vieron la publicidad, se llama Purim, los buenos contra los malos. ¿Por qué le puse los buenos contra los malos? Escuchen esto. Hoy en la mañana, después de la tefila, en el Bet Knesset Charles Simcha, me crucé al Colegio Hebreo Monte Sinai para dar clases para la prepa. Y entonces, mientras iba de camino ya dentro del colegio a llegar al CIS, que son instalaciones espectaculares que tiene el colegio, de repente te vas encontrando en la escuela con letreros o con frases que pues, vas leyendo y vas interiorizando. Y me gustaron dos frases que vi inmediatamente que entré hasta que llegué al lugar donde iba a dar la clase. Y desde que las vi en la mañana dije, voy a arrancar con eso la conferencia de la noche. Una frase de Leonardo da Vinci que decía, de aprender la mente nunca se cansa. Nunca te puedes cansar. Físicamente te puedes cansar de hacer ejercicio, te puedes cansar hasta de dormir. Cuando duermes mucho dices, ya me cansé de dormir. Te puedes cansar de hacer muchas cosas. Pero la mente jamás se va a cansar ¿de qué? De aprender. Frase número 1. Frase número 2. Después de que vi esa, caminé un pasillo y decía, Pirkei Avot, ¿quién es el sabio? En hebreo, es de Ujajam. ¿Quién es el inteligente? Y decía ahí en español, el que es capaz de aprender de todas las personas. Una persona sabia es una persona que dice la Mishnah, Lomed Mikol Adam. Una persona que es capaz, tiene la humildad de aprender de todos, sean hombres, sean mujeres, sean niños, sean grandes, sean judíos, no sean judíos, no importa. Tienes la capacidad de aprender de las demás personas, te haces una persona sabia. Y eso es lo que vengo a dar el día de hoy la conferencia. ¿Por qué? Porque dice el Rambam, el Maimónides, normalmente solemos etiquetar a las personas en una de dos cosas. Seamos sinceros, ¿sí o no? Como que no hay puntos medios. ¿Es gordo o es flaco? ¿Es alto o es chaparro? ¿Es introvertido o es extrovertido? ¿Es adivoso o es codo? Normalmente solemos etiquetar en una de dos cosas, pero nunca nos preguntamos a nosotros mismos si somos una de dos cosas. ¿Somos aprendices o no somos aprendices? Y el Rambam dice que todo Yehudí debe de responder afirmativamente a esa pregunta que se hace a sí mismo. Te tienes que preguntar a ti mismo, ¿eres aprendiz de vida o no? ¿Eres una persona que analiza las cosas después de que suceden? ¿Eres una persona que de las experiencias aprendes? ¿Eres una persona que de las personas aprendes? Si contestas afirmativamente, vientos. Si no, empieza a trabajar para aprender de todo y de todos. El día de hoy, ¿por qué empecé con esto? Porque vamos a hablar de los buenos y de los malos en la historia de Purim. 2 contra 2. ¿Quiénes son los villanos de Purim? Amán y Ahasveros, nada más 2. Podemos encontrar más. Vamos a hablar de los protagonistas principales del mal y del bien. Los villanos de Purim son Amán y Ahasveros. Y si te pregunto cuáles son los protagonistas buenos de la historia de Purim, ¿quiénes son? Esther y Mordejai. ¿Vamos a aprender de Esther y Mordejai nada más? No. Vamos a aprender también de Ahasveros y de Amán. Damas y caballeros, ¿puedes aprender de malvados? Dijimos que hay que ser aprendices de vida y hay que aprender Mikol Adam de todas las personas, hasta de los malos. Nunca se preguntaron por qué la Torah a veces le da mucho tiempo y mucho interés a personajes terribles en la Torah. ¿Cuánto la Torah habla de Esav Rasha? Esav el malvado, hermano de Jacob. Muchísimo. ¿Cuánto la Torah habla de Ismael? Muchísimo. Hay una perashá entera que habla sobre 2 malvados que eran Balak y Bilam. Balak el rey de Moab y Bilam el brujo que quería maldecir al pueblo de Israel. Una perashá entera para ellos. ¿Por qué la Torah le dedica tanto a personas que no merecen la atención nuestra? ¿Sabes por qué? Porque la Torah dice también de ellos vas a aprender cosas. ¿Y qué voy a aprender de un malvado? No hay nada que aprenderle. No hay nada que envidiarle, no hay nada que admirarle. No, fíjate, que de los malos vas a aprender qué cosas no debes de hacer, para que tú ni por poquito te acerques a lo que son ellos. Y de los buenos, ¿qué vas a aprender? A ver qué sí hacer. A eso nos vamos a dedicar la conferencia del día de hoy. ¿Qué vamos a aprender de Amán y de Ahasveros que tenemos que evitar hacer en nuestras vidas?
para no llegar ni por poquito a eso. ¿Y qué hacemos o qué aprendemos de Esther y de Mordejai y los tzadikim para ver qué conducta sí puedo adoptar en mi vida para llegar a ser como ellos o a tener el nivel que tenían ellos? Entonces empezamos uno a uno. Si yo les pregunto a ustedes y quiero que sean participativos en la conferencia, aunque se está grabando y los van a escuchar cientos de miles de personas, porque Baruch Hashem, ese es el precio de la fama de un servidor. Baruch Hashem. Ahora sí, si te pregunto, ¿cómo etiquetarías en una palabra a Ahasverosh? ¿Cómo lo personificas? ¿Alguna conducta que te salte, que te lleve a decir, es que era así, aparte de Rasha, obviamente? Ahasverosh, ¿qué era? Borracho. Bien, era un alcohólico, le gustaba mucho el alcohol. ¿Sabes cuánto tiempo duró la primera fiesta que hizo Ahasverosh? ¿Cuánto tiempo duró la primera? 6 meses ininterrumpidos de fiesta. ¿Cuánto dura una fiesta aquí después de una boda? 12 horas más. De una boda. Yo termino la boda a lo mejor a las 11, la ceremonia religiosa, la jupá. Me ha tocado, escuchen lo que les voy a decir. Yo llego a Sharle Simcha el otro día, en la mañana, a hacer tefilá el domingo en la mañana. Llego a hacer tefilá a las 8:30, 9 de la mañana, y ya veo gente, todavía veo gente. ¿Qué pasó, jajam? ¿Todo bien? Sale, ¿quieres venir a rezar? Y después dijo, no, venir a rezar en esas condiciones no puedes. Según la halajá, ¿una persona puede rezar borracha o no? No puedes rezar borracho. ¿Y cuánto duró la fiesta? 6, 7 horas, 8 horas, 10 horas. Y dices, wow, qué fiestononón se aventaron. ¿Qué crees? 6 meses ininterrumpidos de Ahasverosh, de puro alcohol, de pura fiesta, de pura bebida. Después la segunda fiesta, 7 días ya con un nivel de volumen mucho más fuerte sobre el tema del materialismo, pero sí era alcohólico, pero no era la que buscaba. Arrogante, era una persona así, arrogante, y eso era algo natural en él, porque se dice que hasta la actualidad el rey más poderoso que ha existido es Ahasverosh. Nadie ha gobernado tanto como él. Parás Umadai, que incluían 127 naciones, era casi el rey del mundo. O sea, imagínate, el presidente o el rey más poderoso, el que quieras que me digas, no tiene ni el 5% de poder de lo que tenía el rey Ahasverosh. Eso le causaba arrogancia. ¿Alguna otra que me digan? Materialista, por lo de la fiesta. ¿Eh? ¿Cómo dejó a su mujer? Ok, cómo dejó a su mujer, etcétera. Codicioso, ambicioso te refieres, ¿no? De siempre querer buscar más, tener todo, muy buena. ¿Eh? Mujeriego, ¿por qué mujeriego? Ah, ok. Fácil de manipular, es decir, no estable en sus decisiones. Ahasverosh era una persona bipolar. Ahasverosh era una persona inestable. Ahasverosh era materialista. Ahasverosh era alcohólico. Ahasverosh era ambicioso, a más no poder. Ahorita te voy a decir, cuando lleguemos a Amán, te voy a decir de dónde se ve que era ambicioso. Pero sobre todo, Ahasverosh tenía un defecto que nadie lo puede tener, pero menos un rey. Es lo último que un rey puede llegar a tener. Como rey, siendo líder de un pueblo o de varias provincias como él lo era, y tiene que tomar decisiones importantes, lo último que puedes tener es ser impulsivo. Y Ahasverosh era el más impulsivo. No pensaba antes de tomar decisiones, no pensaba antes de actuar. Ahasverosh era una persona que lo que le venía, lo hacía. Lo que se le ocurría, le llegaba. Lo que sentía en el momento, sin pensar, actuaba. Prueba de ello, se le antojó en la fiesta donde ya estaban hablando de mujeres, de sus trofeos, etcétera, que baje Vashti. No quiere bajar. Preguntó los argumentos por qué no quiere bajar. Nada. Lo único que decidió es, no quiere bajar, mátala. Oye, pero la amas. Sí, pero ahorita no, mátala. Oye, pero mañana te metes un broncononón, porque ya no tienes reina y un rey no puede estar sin su reina y vas a tener que conseguir una y se viene un alboroto, mátala. ¿Cómo se llama eso? Impulsividad. Lo último que tiene que tener un rey es ser impulsivo, tiene que pensar las cosas antes de actuar. ¿Sabes por qué Dios le dijo al profeta Shemuel que elija a David como rey de Israel? ¿Qué tenía David de diferente que sus hermanos? Todos los hermanos eran aptos y propios para ser reyes de Israel. De hecho, en imagen,
en imagen corporal, los hermanos parecían más reyes que el rey David. Sin embargo, Dios vio algo en rey David que no tenían a lo mejor los demás hermanos. ¿Y qué era? Que era paciente, más allá de humildad. Era pensante, era una persona de que cuando tenía que actuar, tenía que decidir, no actuaba así de en caliente, no actuaba impulsivo. Él sabía tomar decisiones según las consecuencias que iba a tener en el presente, en el mediano y largo plazo. Y tomaba entonces decisiones acertadas. Díganme si no, ¿tenemos algo de Ahasverosh dentro de nosotros? ¿O no? A veces tenemos algo de Ahasverosh dentro de nosotros. Oye, a veces tu hijo se equivocó, fue sin querer. Y el regaño, y el castigo, y la reacción, ¿es impulsiva o no? Pensaste que a lo mejor el regaño que le estás dando, el castigo que le estás poniendo, va a afectarle más que lo mismo que está haciendo. ¿Pensaste? A lo mejor no pensaste. Y esa impulsividad te lleva a cometer errores y errores grandes. Entonces, ¿qué debemos aprender del personaje número 1 de Ahasverosh? Obviamente a no ser alcohólico, obviamente a no ser tan materialista, obviamente a no ser tan ambicioso, obviamente, pero principalmente, no seas impulsivo en tu vida. Porque la impulsividad te lleva a cometer errores garrafales que a veces no hay vuelta de hoja, ya no hay para atrás. Y si entendemos que los grandes errores del rey Ahasverosh que le costaron caro, y si fueron un parteaguas en su vida fue gracias a la impulsividad, entonces nosotros, ¿qué tenemos que evitar hacer? Procurar ser impulsivos siempre. Escuchen, siempre. Entre el sentimiento y la acción existen unos segundos. Úsalos. Usa esos segundos. Yo sé que se dice muy fácil, pero utiliza esos segundos ¿para qué? Para pensar antes de actuar. Amán. ¿Cómo lo catalogas a Amán con una palabra? Pues sí, Amán Arrasá. No, ya di una original. ¿Envidioso? ¿Por qué? Soberbio. Soberbio, arrogante. Escuchen esto. Para mí, una frase, la más célebre de la Megilá, y que de hecho cuando uno lee la Megilá se entona de manera distinta, se entona de una manera donde le tienes que poner más énfasis, es cuando dice lo siguiente. Amán tenía todo y más. Poder, dinero, familia, profesión, un muy buen puesto. No le faltaba nada. Honores, respetado, todo tenía. Dice el pasuk en la Megilá. Vejolze, y todo esto, dice Amán, ¿qué es todo esto? Todo esto que ves que tengo, ropas de rey, caballos de rey, puesto en el palacio, dinero, poder, el segundo al mando, familia, esposa, hijos, un techo, todo. Vejolze, todo lo que tengo, enenu shoveli. ¿Qué es enenu shoveli? No me llena. No me vale, no me satisface, no vale para nada. ¿Por qué no? Vejol et, todo momento, sheani roet Mordejai, que yo veo a Mordejai, sheeno corea umishtahave, que no se posterna y que no se inclina hacia mí. ¿Mordejai le faltaba el respeto a Amán? No, Mordejai era respetuoso. Lo único es que por una ley de judaísmo no me puedo aposternar, te respeto, pero no te idolatro. Idolatría no hago y no me puedo aposternar porque eso se considera idolatría. Pues nada más porque una sola persona no se aposterna ante ti y todas las demás sí, y tienes todo, ¿ya todo eso no te vale? ¿Todo eso no te cuenta, no te sabe? Habemos personas como Amán, que tenemos todo y mucho más, y a lo mejor por una pequeña cosita que no tenemos, entonces ya no nos sabe todo lo que sí tenemos. ¿Qué tenemos que evitar hacer? Vivir de manera en la que no nada más nos fijemos en lo que no tenemos y en lo que sí tenemos, fijarnos y enfocarnos. Porque si no, nunca llegas, escuchen bien la palabra, estar pleno. Yo siempre digo que existe una diferencia entre buscar placer y buscar plenitud. ¿Cuál es la diferencia entre el placer y la plenitud? ¿El placer se siente bien o no? El placer se siente muy bien. Tener placer es maravilloso. Tener plenitud es un nivel superior. Muy. Increíble la palabra que dices. ¿Se puede buscar placeres? Sí, claro. Pero no puede ser tu finalidad de vida.
Porque tienes que entender que lo que distingue un placer es que se termina. Mientras dura lo que estás haciendo, se siente bien. Termina lo que estás haciendo, se acaba el placer, ya no existe. Pero plenitud, ¿qué es? Plenitud es algo que llega y se queda para siempre. Cuando nace tu primer hijo, tu segundo, tu tercero, cuando tienes hijos, ¿qué sientes en el momento? ¿Sientes placer? No nada más placer, porque si sentirías nada más placer, es de que, pues ya dio a luz, qué bonito sentí, ahí se ven. Ya nació, ¿ya qué? Ahí no hay placer, ¿ahí qué hay? Plenitud, porque ese placer que sientes, o esa alegría, esa satisfacción que sientes cuando nace tu hijo, ¿para cuándo se queda? ¿Cuánto te dura? ¿Un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año, 10 años? ¿Cuánto te dura ese placer? Eso se llama sentirse ¿qué? Sentirse pleno. Cuando una persona hace diferencia en otra, lo ayudas y le hiciste diferencia. ¿Sientes placer? No. Sientes pleno, porque ese placer que sientes al ayudar a alguien y hacerle una diferencia en su vida, no es un placer que se dura el momento y ya después se te va. Después de 30 años, ¿te acuerdas de lo que hiciste y qué sientes? Te sientes bien. Eso es plenitud. Plenitud se queda para toda la vida. Amán, escuchen bien, nada más buscaba una vida de placeres. Por eso estaba vacío a pesar de tenerlo todo. Porque se acaba el placer, se acaba lo rico. Entonces busco otra, se acaba, busco otra, se acaba. Y siempre estás vacío. Porque aparte, en el tema de los placeres, cada vez que buscas un placer para llenar, el placer que buscas tiene que ser más grande al anterior, porque es como la comida. Si tú metes comida a tu estómago, es así de este tamaño tu estómago. Metes un poco más de lo que le cabe, te empachas, ¿qué le pasa a tu estómago? Se hace así. Entonces ahora para llenarlo, la siguiente comida, ¿cuánto tienes que meter? Un poco más. Pero si metes un poco más, ¿qué vas a hacer? Lo vas a agrandar un poco más. ¿Y ahora cuánto tienes que meter? Pues un poco más. Y ya es un círculo vicioso que nunca termina. En el tema del placer es igual. Al principio buscas un placer de este nivel, tienes placer, después se acaba, ya no sientes nada. Ahora no vas a buscar el mismo nivel, para llenarte necesitas un nivel más fuerte. Y entonces buscas, ¿y qué crees? Tampoco te llenas. ¿Y después qué? Más, y tampoco te llenas, y después más, y tampoco, y es el cuento de nunca acabar. Por eso Amán siempre vivía vacío a pesar de tener todo, porque lo único que tenía eran placeres. No tenía plenitud en la vida. Lo que debemos de procurar hacer nosotros en nuestra vida es no ir en búsqueda de los placeres solamente. Claro que se vale también un viaje, una comida, un paseo, un helado, claro, pero esa es tu vida, dedicarte a la persecución de los placeres, vas a quedar vacío. ¿Qué tienes que buscar en la vida? ¿Placer? No, ¿qué tienes que buscar en la vida? Cosas que te den plenitud, cosas que se queden adentro de ti para siempre. Y eso es lo que Amán nos enseña. Te hablaba, hace ratito hablabas de la codicia y te dije que Naamán lo iba a mencionar. ¿Saben ustedes qué le dio Amán a Ahasverosh para convencerlo del decreto del exterminio? Porque la primera vez que se acercó Amán con Ahasverosh y le dijo, oye, vamos a aniquilar un pueblo, ¿pero por qué? ¿Qué hacen o qué? Ahasverosh, recuerden que tenía 127 naciones, no estaba enfocado en lo que hace un puñado de personas. ¿Qué hacen? ¿Saben qué hacen? ¿Qué le dijo Amán? No hacen nada. ¿Malos? No son. ¿Afectan? No afectan. Nada más están ahí como que solitos, como que apartados. No se casan con nosotros, no vienen a nuestras fiestas. O sea, ¿para qué los queremos? Malos no son, pero pues, ¿para qué están ahí si nada más hacen su vida solitos? ¿Qué dijo Ahasverosh? Perdón, eso no es argumento para que yo los mate. ¿Qué te pasa? ¿No? Amán sabía de qué pie cojeaba Ahasverosh. ¿Y sabes qué le dijo? Eshkol Kesef, Shekalim de plata. Empezó a darle soborno a Amán a Ahasverosh y le dijo, te doy una cifra importante de Shekalim de plata. ¿Ahasverosh necesitaba Shekalim? ¿Él necesitaba dinero? Pues aunque no lo crean, eso fue lo que convenció a Ahasverosh para decretar el exterminio. Se dejó sobornar, se convenció por el dinero. ¿De qué estás hablando? No necesitas dinero. Para lo que tienes, lo que te está dando no es ni un 0.01%. Pero a veces la codicia y la ambición del poder, porque ya no es cuestión de dinero, sino de poder, te hace hacer y estar en contra de tus ideales, de tus valores, con tal de alcanzar más poder. Esa era la codicia del rey Ahasverosh. Y Amán lo entendía perfectamente.
Entonces, ¿qué aprendimos de los primeros dos villanos? Uno, principalmente, a no ser impulsivos. Evitar la impulsividad, pensar antes de actuar. Dos, ¿qué aprendes de Amán? Tienes todo. No te quejes por cositas que no tienes. Tienes mucho más. Mejor valora lo que sí tienes. Les conté la vez pasada, en una conferencia hace unos meses, ¿se acuerdan? Que cuando Dios mandó el man, que era el alimento que caía del cielo, habían 5 sabores que estaban vetados de ese man. ¿Qué quiere decir? El man tenía dentro de los milagros, un milagro era que sabía lo que tú querías, menos 5 cosas. ¿Cuáles eran las 5 cosas? A ver si me las acuerdo porque esto no lo preparé. Venga. Sandía, bien. Pepe, ¿qué más? Ajo, también. Cebolla, también. ¿Cuánto voy? Berenjena, también 4. Sonia, me falta una más. Ajo, cebolla, ya. No, melón. Guayaba, pues no. Tipos de pescado, muy bien. Peces, atún, trucha, salmón, un guachinango, robalo, al mojo de ajo, todo. No sabía. Es tema de otra clase, pero te lo digo rápidamente, porque Akadosh Baruj Hu sabía que esos alimentos no eran buenos para la leche materna. Entonces, las mujeres no iban a poder comer eso, entonces mejor solidaridad que no le sepa a nadie. El asunto es que el pueblo de Israel, por esos 5 sabores que no, ¿cuántos sabores sí podían? ¿Cuántos sabores sí podían? ¿Cuántos sí? 10,000, 2,000, 3,000, todos los sabores que hay sí. Por 5 que no, ¿qué dijo el pueblo de Israel? Ah, no, el man está chafa, no puede ser, ¿cómo esto no sabe? Está pésimo, yo quería justo cebolla, ¿cómo puede ser? Oye, ve todo lo que sí tienes y te fijas nada más en lo que no tienes. ¿Pasa o no? ¿Quién ha ido aquí a Disneylandia? Que levante la mano. ¿Quién ha llevado a sus hijos a Disneylandia? Que levante la mano. ¿Todos? Escucha esto a ver si te identificas. Llevas a tu hijo a Disneylandia. ¿A qué horas llegas? Te quieres comer el parque, porque dices, mashallah, mucha gente, muchas filas, no sé qué. Y entonces eres de los que llega. ¿A qué horas abre el parque? ¿A las 9? A las 9 estás ahí ya. O antes. Te vas a comer el parque completo, ¿sí? Llegas a Disneylandia. ¿Qué no hiciste con tu hijo? Todo le dijiste sí. Pa, quiero el peluche, sí. Pa, quiero la alcancía, sí. Pa, quiero el sandwichito de Mickey, sí. Pa, quiero el sandwichito de helado, que es kosher, obviamente. No, ya estaban pensando el de jamón con queso, ese no. Pa, quiero no, ese tampoco. Hay cosas que le puedes decir que no. Pero todo lo consentiste. Pa, vamos a subir al Small World 10 veces. Va al Small World. Pa, los caballitos, ya te subís. Pa, los dumbos. Mi mamá Adayom, yo no me acuerdo de eso, pero hasta hoy, pregúntale a mi mamá, hasta hoy me dice, tú y el Dumbo me sacaron las tripas. La primera vez que te llevé a Disneylandia no quería salir del Dumbo. Mi vida, hay una fila de 3 horas en el Dumbo, hay 10 juegos más. No, yo quiero el Dumbo. Y ahí va la mamá y se forma 3 horas para que el angelito se suba al Dumbo. Entonces no le dices nada y le cumples todos sus caprichos y estás tú feliz y él está feliz. La parte final del Disneylandia, si recuerdan, es el show de Wishes, ¿sí? Los fuegos artificiales atrás del castillo de Mickey y sale Campanita volando al final. Es padrísimo esa parte final a las 9 de la noche. A las 10 de la noche cierra el parque. 9 de la noche se sientan o se paran ahí enfrente del castillo a ver los Wishes. Padrísimo. La pirotecnia increíble. ¿A qué hora se acaba? 9:35, 9:40. Zaku Baruch ya acabó. ¿Qué hace el papá? Mi vida, vámonos, ya. Vámonos al hotel, mañana volvemos a venir a Disney porque nos faltó la mitad del parque, Baruch Hashem, no sé qué. Sí, vámonos. El hijo, ¿qué ya cerraron o qué? No, faltan 15 minutos, cierran a las 10, 15, pero ya nos vamos, ya. Este es el cierre de broche de oro. Los Wishes te dicen, ya vete a tu casa, ya. Pa, quiero una más en el Small World. Y te queda hasta 20 minutos caminando hasta el fondo del parque y tú ya no puedes dar un paso más. Y entonces, ¿qué le dices a tu hijo? Mi vida, ya no, ya de verdad ya. La única vez que le dijiste no, en todo el día, fue a las 9:45 de la noche, donde ya se había subido 3 veces a ese juego, y le dijiste ya no, porque ya acabó, o sea, el paseo ya acabó. Se van al hotel, se baña, el niño lo acuestas, le dices el Shema, Shema, Israel, Hashem, Elokeinu, Hashem, Echad. Ya.
Lo acuestas, le das un besito en la frente y le dices, mi vida, ¿qué tal? ¿Qué tal la pasaste hoy? ¿Estuvo padre? No me quisiste llevar otra vez al Small World. ¿Con qué se queda el niño? ¿Te ha pasado o no te ha pasado? ¿Te ha pasado? ¿Sí o no? Es que no me llevaste al Small World la última vez. Estuve 12 horas contigo sin parar. Nada más no te repetí el último juego. Ya. Pero el niño, ¿con qué se queda? Con eso. Pero eso se puede tolerar en un niño, lo puedes entender, pero no en un adulto. Tú ya eres un adulto y tienes que entender que Dios te manda 12 horas, no. Años enteros de bendiciones, está contigo, va. Una cosa te dijo, ya no. Una cosa te dice, esto no. Y tú le haces caras. Y tú le haces berrinches. Y tú le dices, no, ¿por qué? No sé qué. Y Dios, ¿qué dice? De verdad. Oye, me he cansado de darte. Me he cansado de consentirte. Una te dije no. Y me haces así berrinche. No está bonito. Eso es Amán. Y ese Amán no puede vivir dentro de nosotros. Número 3. Vámonos por los buenos. Mordejai. ¿Mordejai qué es? Es el único que le llaman así en la Torah, que yo me acuerde. Porque es Moshe Rabbenu, porque es Yosef Atzadik, porque es Abraham Avinu, porque es David Amelech. Pero el único que le llaman Yehudí es Mordejai. Mordejai, ¿cómo aparece en la Megilá? Ish Yehudí allá Ushmo Mordejai. Un hombre Yehudí era este hombre llamado Mordejai. ¿Qué es Yehudí? ¿Qué lo distingue a Mordejai de todos los demás? Que le dice, él es Yehudí. Escuche. ¿Quién dijo agradecido? Agradecido sí, porque tú dices Yehudí viene de Odá, que los Yehudim tenemos que ser agradecidos. Voy a ser un poco más profundo. Dice el Talmud en el Tratado de Nedarim. Un Yehudí tiene 3 cosas principales en su ADN. Y si quiere llamarse Yehudí, tiene que hacer florecer esas 3 cosas que las trae en la sangre. Las trae en las venas. Es el ADN, yo le llamo el ADN judío. ¿Cuáles son las 3 cosas que son parte del ADN judío? Y tienes que sacarlas a relucir. Y si las sacas a relucir en la vida, te llamas Yehudí como Mordejai. Raúl a Yehudí, papá. ¿Cuáles son las 3 cosas que son el ADN judío? Dice la Gemara en Masejet Nedarim. Somos Baishanim, ahorita lo traduzco. Somos Rahmanim, ahorita lo traduzco. Y somos Gomble Hasadim. Baishanim. Baishan viene de la palabra Busha. Busha es vergüenza. Baishanim somos personas con vergüenza. Para explicar qué es un sinvergüenza, ¿qué define a un sinvergüenza? Un sinvergüenza es una persona que no tiene vergüenza. Entonces es un descarado, es un déspota, es un mal educado, es un irrespetuoso. Una persona que es irrespetuoso, ¿qué le dices? Eres un sinvergüenza. Una persona descarada que le dices, eres un sinvergüenza. El que es con vergüenza es el Baishan. ¿Y qué es tener vergüenza? Tener vergüenza es ser respetuoso, ser educado, por sobre todo, ser ético, tener moral, tener valores. Todo esto entra dentro de ¿qué? Ser Baishan, tener vergüenza. De saber que a lo mejor hay cosas donde no puedes cruzar la línea. Sí, a veces me equivoco, pero sé que acá, oye, todavía un poquito de vergüenza tengo. Mira, puedo ser muy explosivo, puedo ser muy impulsivo como Ahasveros, pero ¿qué crees? Todavía tengo vergüenza que si es en casa de mis suegros, si es en una fiesta y están los abuelitos, bueno, pues tengo algo de vergüenza y me sé contener y no hago berrinche y no pataleo y no grito y no insulto, ¿verdad? Entonces, número 1, para llamarte Yehudí, necesitas ser respetuoso y educado, tener vergüenza. Número 2, ser Rahmanim. ¿Qué es ser Rahmanim? Ser piadoso. ¿Somos o no? Ve lo que está pasando en Israel ahorita y Ucrania. La única embajada que hay todavía, o de las pocas que hay todavía, y que dijeron en Kiev, en Ucrania, y que dijeron no me muevo de ahí hasta no sacar al último judío de ahí, es Israel. Y ya no nada más está sacando judíos. Israel está sacando judíos y de no judíos llevan más de 100,000 personas judías sacadas ya del país. Y eso nada más es un ejemplo. De repente hay un terremoto en Oaxaca y ¿quién van? Los Yehudim, a ver qué necesitas, agua, pan, escuela, esto, lo otro.
¿Estamos al servicio o no estamos? Cuando más nos necesitan, ahí tendemos la mano o no. ¿Somos misericordiosos, sí o no? Somos piadosos, nos apiadamos. En momentos específicos el Yehudí se apiada. Y eso tienes que sacarlo a relucir. Y número 3, ¿qué es Yehudí? Gomle Hasadim. Tenemos que saber ser bondadosos. No nada más cuando se necesita, no nada más en momentos de adversidad, en dificultad. Simplemente ser bondadoso, ser una persona con un buen corazón. Eso es un Yehudí. Si ustedes ahorita están pensando, es que yo conozco muchos Yehudim que son déspotas, que son maleducados, que son irrespetuosos, pues ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Están yendo en contra de su naturaleza. Porque la naturaleza judía es ser respetuoso, es ser piadoso y es ser bondadoso. Y si ves a alguien que no lo es, está yendo en contra de sí mismo. Se está esforzando para no ser como en esencia es. Y si a Mordejai y a Yehudí le pusieron Yehudí, es porque él cumplía cabalmente con estas 3 cosas. Pero si me permiten, antes de pasar a Esther, Mordejai tenía una cosa más que creo que es importante adoptar, aparte de estas 3. Mordejai encarnaba a todas luces la frase célebre que dice: la esperanza es lo último que muere. Nunca perdió la esperanza y siempre fue optimista. Y está escrito en el libro de Shlomo Amelech, en Mishle, Kitov Ain Uye Boraj. Aquella persona que es Tobaim, que tiene optimismo en la vida, será bendecido. Traes la bendición cuando no pierdes la fe. Traes la bendición cuando no pierdes la esperanza. Traes la bendición cuando te pones optimista, aunque el camino y el panorama se vea negro totalmente. ¿De dónde sé que Mordejai fue así? Mordejai sabía que ya existía un sello real del decreto de exterminio. ¿Hay algo que hacer? Ya no hay lo que hacer, ya selló. Aunque se muera el rey que selló, si ya está sellado el decreto, el siguiente lo tiene que cumplir. Si no lo selló, el siguiente puede revocar el decreto. Pero si ya está sellado, o lo hace él o lo hace el que sigue. Todo el mundo hubiéramos tirado la toalla. Acá ya no hay lo que hacer. Aquí ya está el tema perdido, ya se perdió, se acabó. ¿Qué dijo Mordejai a Yehudí? No me interesa ni el decreto ni el sello, porque hay un Dios. Y en ese Dios yo confío, y en ese Dios yo tengo y confío y baso mi esperanza. Hasta lo último. Para eso tienes que tener una fe, ¿de qué tamaño? Tienes que tener una fe de un tamaño enorme, pero cuando la logras tener es cuando ves milagros como los ves. Entonces Mordejai era piadoso, era bondadoso, era respetuoso y sobre todo encarnaba claramente la frase: la esperanza es lo último que muere. Y cuando haces eso, entonces los milagros llegan. Última, ¿quién es? Esther. Y para entender la personalidad de Esther que hay que adoptar, vámonos al significado del nombre. ¿Qué es Esther? Esther es oculto. Esther es reservada. Esther era bonita físicamente. Sí, Mahloket. Alguien dice que sí, alguien dice que no. Pero aún el que dice que sí era la más bonita del mundo, así era. Ya iba a decir alguien, pero no. ¿Era Sarai Menú? ¡Oh! Tú estabas pensando en quién sabe quién. Esther era, según los que era bonita, no despampanante. Y hay quien opina que ni siquiera era bonita. De hecho, hay quien opina que a Esther le dicen 2 nombres en la Megilá, aparece como 2 nombres, una como Esther y otra como Adasá. Adasá viene de la palabra Hadás. Hadás es el que agarras en Sucot, es el mirto. ¿Por qué le decían Adasá? Porque tenía un aroma muy rico. Un aroma se refiere, el aroma es algo que no se ve, pero que existe. Entonces tenía un interior muy bonito, Esther, pero era verdosa como el Hadás. Te estás imaginando a Fiona, la esposa de Shrek. Ya vi. No a ese grado era Fiona, no a ese grado. No era tan fea como Fiona, no. Pero era verdosa, yo me quiero imaginar que era como paliducha, como así demacrada, ¿me explico o no? ¿Cómo puede ser que de todas las doncellas del reino, a primera vista, Ahasverosh dijo esta? ¿Saben por qué? Porque hay un pasuk en la Megilá que dice, mágico, Vatei Esther noset gen
Beene Kol Roea. Y Esther causaba un gen. ¿Saben qué es gen? Hay quien lo traduce como gracia, hay quien lo traduce como carisma, hay quien lo traduce como simpatía. Yo lo traduzco como un aura espiritual, una luz especial. Vatei Esther noset gen beene Kol Roea. Esther generaba en las personas que la veían una luz especial. Algo que decías, me cae, no sé qué tiene, pero me atrae. No sé qué tiene, pero me enamora. Y Ahasveros apenas la vio y detectó eso. Y se casó con ella y la eligió dentro de todas las doncellas del reino. La pregunta es, ¿qué hizo Esther para tener este gen? ¿Qué hizo Esther para tener esta aura espiritual y tener de rodillas a todo mundo, sin ser físicamente tan guapa? ¿Qué hizo? ¿Qué era? ¿Qué tenía? Esther. ¿Qué es Esther? Oculta. ¿Qué quiere decir oculta? Recatada, reservada, pero para que se entienda le voy a dar otra palabra. Delicada y auténtica. Delicada. ¿Sabes qué es delicada? Y esto no nada más es para mujeres, porque muchas veces se tacha el tema del recato como nada más, el recato es para las mujeres. No, no, no. El tema del recato va mucho más allá de la vestimenta, pero mucho más allá. El recato es cómo hablas. El recato es cómo te comportas. El recato es cómo te mueves. El recato es cómo te agachas, cómo te sientas, cómo te paras, El recato es todo, todo, todo. Si tus actitudes, tus conductas y tus movimientos son con delicadeza, finos, delicado, entonces generas ese gen, generas esa luz. Esther era de estas personitas delicadas que si tomaban café levantaban el dedito, que si se agachaban, bonito. O sea, era una mujer recatada, no se refiere a recatada como lo tenemos contextualmente hoy. Recatada era que era una mujer auténtica y era una mujer en toda la expresión de la palabra delicada. Y cuando eres así, delicada o delicado, generas un aura especial, generas una luz especial, que esa luz se llama gen. Y cuando tienes gen, te puedes hacer acreedor a muchas bendiciones. Por eso, en la verajá de los Kohanim, le decimos a Hashem, imagínate qué tan grande es el gen que está dentro de la verajá de los Kohanim. Yaer Hashem paná veleja, que Hashem te mande luz. ¿Por medio de qué? Dijuneca. ¿Por medio de qué? Por medio del gen, por medio de esta gracia, simpatía, que para mi punto de vista es mucho más profundo que gracia y simpatía. De tal forma, Rabotai, que de Esther se aprende que la persona no tiene que buscar el exterior, que no está tan mal y no está nada mal también brindarse para su cuerpo exterior, pero particularmente trabajar ¿por qué? Por la belleza interior. Esa belleza interior que te da luz, que te da gen y que automáticamente te hace acreedor a muchas bendiciones. Aprendimos de Ahasveros a no ser impulsivos. Aprendimos de Amán a valorar lo que tenemos y no fijarnos en lo que nos falta. Aprendimos de Mordejai a ser cabalmente Yehudim, por medio de ser bondadoso, misericordioso y respetuoso y ser optimista. Y número 4, aprendemos de Esther a tratar de nutrir nuestro espíritu al grado que transmitamos hacia afuera una luz especial que enamore a todas aquellas personas que nos rodean. Que tengan todos muy bonita noche y que tengamos una fiesta de Purim extraordinaria. Muchas gracias y muy buenas noches.